como quiere. Pero tú... En ese caso quisiera consultar si es que, ya que está hablando de que, por ejemplo, si una película independiente, un cineasta independiente, va a pide fondos del Estado, su símil en Estados Unidos, por ejemplo, podría ser de un productor independiente que aspira a Sundance y por ahí va a Hollywood, ¿no es así? Pues, En ese caso, digamos de que una propuesta arriesgada como La Guerra de las Galaxias, episodio 4, como Boogie Nights, como Taxi Driver, también vendrían a ser cine independiente que cuenta con presupuesto porque a la larga hay un productor, hay un estudio que está dispuesto a arriesgar en esa tendencia. Entonces acá digamos, volvemos a lo que está planteando usted. ¿El cine independiente de qué? Porque por ejemplo, a lo que muchos hacen es oponerse consciente o inconscientemente a una, digamos, una corriente establecida, a una corriente, digamos, establecida o un amago de corriente. Y en este caso, en los últimos años o en los últimos 20 años, ha habido una constante en las películas peruanas en su modo de producción porque diera la impresión que se rotan los mismos artistas, los argumentos tienden a encauzarse más o menos por una fórmulas cada cierto tiempo más o menos. Entonces en ese sentido el cine que está presentándose ahorita como alternativo, etcétera, se presenta como algo arriesgado, y si está buscando fondos del Estado o fondos de lo que sea, que también es válido, pueden presentar dentro del cine, digamos, comercial, algo también independiente. Entonces no está perdiendo su independencia. Por ejemplo, podría ser estas películas que están saliendo, Encierro, El otro lado del mar, Los actores, hay una película en Iquitos que se va a estrenar que es El último piso, por ejemplo. Hay películas poéticas como La última vereda de Fernando Montenegro, que se oponen a la típica variante de lo que medio mundo, voy a usar el término, ha estado rajando del cine en los últimos años. Desnudos sin sentido, escenas absurdas que tienen que incluir siempre violencia sin sentido, drogadicción, circunscritos a ciertos sectores sociales, y ese es el cine que nos venden como digamos lo oficial, lo que se suele estrenar, lo que se suele promover, y lo que muchas veces la información, que no la crítica o la propaganda, la propaganda, ciertos periodistas, no necesariamente críticos, suelen decirnos que es bueno, que vayan a apoyarlo porque es Perón, etc. Y generalmente la gente siempre se lleva la misma impresión. No hay riesgo. En el riesgo creo que también está la independencia. Y ahí vamos también volvemos a ese juego, a nuestro juego, sino al planteamiento. ¿Independiente de qué? En ese sentido hay bastante independencia entre los newcomers, por usar un anglicismo, que creo que todo el mundo puede entender en esta sala. ¿Puedo responderte brevemente? No sé si puedo. Sí, disculpe por explayarme, más bien. No, por favor. Lo que pasa es que se piensa que el cine que se estrena no tiene riesgo, es un cine de altísimo riesgo. Una película como El Acuarelista, que hace 8.000 espectadores, una película como Un cuerpo desnudo, que hace 12.000 espectadores, una película como Cuatro, que hace 18.000 espectadores. ¿Sabe cuánto dinero le entra a la productora? O sea, si ahí no hay riesgo económico, y el riesgo expresivo de Cuatro es enorme para enfrentarse a una sala de cine. O sea, si Cuatro hubiera querido hacer una película, si el grupo de los Cuatro hubiera querido hacer una película para salir en un circuito de salas culturales, es diferente. Pero cuando pretende salir a las salas y a jugar en las ligas mayores, el riesgo es muchísimo más alto. O sea, te estás jugando una hipoteca de tu casa, estás jugando tu dinero en los próximos 2 años, estás jugando tu salario. O sea, no se puede minimizar fácilmente el enorme esfuerzo que implica. Yo no puedo hacer una película en menos de 4 años, porque el esfuerzo que toma, y uno se le va la vida ahí. Estas canas no vienen fácil. O sea, ahí se le va la vida. Entonces no se puede minimizar ni castigar fácilmente al cine que sale en las pantallas.
Sin embargo, si en todas las películas generalmente ve como el típico, digamos, busca un señor de tercera edad, la fórmula, Enrique Victoria. Busco una señora, a una adulta de entre 50 años que me represente a un tipo de mujer de clase media, Yvonne Freycinet. Busco desarrollar un tipo de historias en las cuales el sexo siempre se venda más o menos entre el menú o algo por el estilo, y hay algún tipo de violencia, porque hay diversos tipos de violencia, pero hay un tipo de violencia y un tipo de argumento que suele repetirse como una constante a pesar de que el público no responde. Entonces ya no hay sentido del riesgo. La gente, los productores al menos me diera la impresión que no están arriesgando, sino buscan algo que capte a la gente. Me diera la impresión, es la verdad. Porque si fue por... Bueno, es una impresión bastante cierta, para mí al menos. Le dejamos a Marco Dori y luego a Joel. Sí, yo no sé si se podía llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, finalmente las palabras significan en un momento una cosa, luego cambia, lo hegemónico y lo contrahegemónico, lo subalterno, el puma, lo que antes era independiente de parte, a nivel estético se ve mucho. A nivel musical, por ejemplo, hay un reconocimiento de un género que le llaman la música indie, los jóvenes más o menos normales. Y básicamente las cosas en las que se define ese tipo de música es cualquier tipo de música, o sea, desde cosas muy minimalistas y suaves hasta cosas muy ruidosas, ¿no? Pero son dos características, ¿no? Uno que a nivel expresivo y otro a nivel de producción haya cierta autonomía. Punto, ¿no? Entonces todo dentro de la categoría indie entra todo eso, y es increíble la diversidad estética, de formas de producción que hay ahí. Yo personalmente sí creo que si hay algo que entre dentro de lo que es independiente en el Perú es el cine regional, porque a pesar de que no cumpla algunos parámetros estéticos, técnicos o narrativos, ha sido una explosión, ¿no? Un fenómeno que se ha dado completamente al margen de los circuitos tradicionales de producción cinematográfica que había en el Perú, ¿no? Yo quería hacer 3 preguntitas, más que preguntitas eran reflexiones un poco para matizar el debate, ¿no? O sea, cine independiente a mí inmediatamente, por ejemplo, me lleva a pensar qué tipo de cine están promoviendo Ibermedia y Conacine, porque de hecho están promoviendo un tipo de cine, me parece. O sea, a nivel de producción, la famosa factibilidad, la famosa obligatoriedad de la coproducción, ¿no? Que hace que tengamos españoles, no sé, en personajes que de repente no deberían estar, ¿no? O sea, está generando un tipo de cine, incluso a los cineastas mismos los está condicionando a que hagan las cosas de una determinada manera, porque son los fondos más importantes, ¿no? Lo otro es, ¿en qué momento, digamos, hay una especie de secuestro ontológico de todo lo audiovisual por lo cinematográfico? Porque a nivel de videoarte, que es imagen de movimiento también, o las artes electrónicas, hay un montón de diversidad expresiva, de experimentación, ¿no? Pero sin embargo en la tradición cinematográfica ya nos hemos distanciado de eso, ¿no? Todo lo que pasa ahí ya no lo es. Y ellos también se distancian de nosotros. Para ellos el cine es audiovisual monocanal, ¿no? Porque dentro de las artes electrónicas, el videoarte, ya se reconoce que puede haber el multicanal, que son cuando hay muchas pantallas, cuando la proyección no se da exclusivamente en un 16:9, ¿no? Y la otra pregunta que quería traer, el otro tema, era, porque creo que también en esta visión integral de lo cinematográfico, que cuando hablamos de cine independiente también tenemos que hablar de la distribución y la exhibición, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver cine independiente aquí? ¿No? O lo que está haciendo, o sea, por ejemplo, el hecho de que existan cineclubes, grupos como Orar, Cine Encuentro, que están pudiendo dar una alternativa frente a la hegemonía de las majors, que hacen que no podamos nutrirnos de ese cine, aprender de ese cine. O lo que hace Chasqui, por ejemplo, ¿no? Que está haciendo un modelo independiente de distribución y exhibición, porque a nivel nacional está generando una red de microcines que permiten que poblaciones donde de repente Cineplanet no va a llegar acá de a 20 años, tengan un microcine, le llaman ellos, y que traiga una programación legal, no pirata, ¿no? De